de ser lo más digamos, concreto y explícito posible. Doy la bienvenida al señor ministro de Defensa, por supuesto, al señor defensor del pueblo, al general Mejía, a todas las personas de las fuerzas militares y de policía presentes en el recinto, a mis colegas, a la Guardia Indígena y a todas las personas que siguen este debate también por televisión. No puedo evitar dar las gracias a algunas organizaciones que han aportado información al presente debate. Menciona la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, al colectivo de abogados José Alvear Restrepo, a la Fundación Comité de Solidaridad con Presos Políticos, a Marcha Patriótica, a la Asociación MINGA, al CINEP, a la Asociación de Campesinos del Catatumbo, a la Comunidad de Paz de San José de Apalpadó y a mi unidad legislativa, por supuesto. Muy al grano. Nosotros ya tuvimos un primer debate, señor ministro, en el que le anunciamos que estábamos en la mejor disposición en nuestra condición de oposición política de desarrollar una relación constructiva con el ministerio. Pero nos han dejado perplejos, para serle franco, sus declaraciones reiteradas, o por lo menos dos de sus declaraciones con relación a la protesta social en Colombia. Y para, digamos, no ir a faltar a la verdad ni cometer imprecisiones, yo quisiera que escuchemos de usted mismo esas dos declaraciones. Una fue hecha en un contexto en el cual usted todavía no había asumido el cargo, y la segunda fue mediados o comienzos del mes de septiembre en la reunión de Confecámaras en la ciudad de Cartagena. Así que yo pediría que se ruede el video y una vez que se haga eso, procederé a dar mis argumentos. Pero también queremos que esta debe ser una protesta ordenada, que verdaderamente represente los intereses de todos los colombianos y no de solo un pequeño grupo. Y hemos considerado que sobre eso el próximo gobierno podrá hacer grandes avances si logra promover una ley estatutaria que camine en ese sentido. A ellos les vamos a combatir y les vamos a afrontar. Ellos no nos van a atacar sino en la medida en que nosotros les diremos para que nos subamos el dinero. Encontramos una estrategia, esa es la nueva estrategia. Y con los dineros ilícitos corrompen, que es el segundo problema, corrupción, y el tercer lugar, financian la protesta social. Entonces, cada vez que ustedes ven que cerraron una Panamericana o ayer que cerraron unas carreteras en la línea, detrás de eso siempre hay mafias organizadas, pero mafias de verdad, mafias supranacionales, con apoyo de muchísimos países que lavan el dinero de diferente manera, con gran habilidad. Muy bien. La razón de nuestra perplejidad es que este debate gira ni más ni menos sobre el asunto de la democracia. En un Estado de Derecho, la función del aparato estatal es garantizar a todos los ciudadanos la vida, garantizar todos sus derechos y, en particular, garantizar sus derechos políticos, uno de los cuales, y esto es fundamental en una sociedad, repito, en el cual se admite la controversia, la deliberación, la contradicción, es que los sectores de la sociedad puedan ejercer libremente su derecho a protestar, a disentir y a expresar siempre y cuando se haga dentro de los límites de la ley y en forma pacífica sus puntos de vista. Sus dos declaraciones, ministro, van en una dirección totalmente contraria, y voy a demostrar en qué sentido lo hacen. Y nos sorprende porque esas declaraciones se están dando en un momento en el cual la protesta social ha cobrado una importancia inédita en el país, y las expresiones ciudadanas. Y vemos que hay como una especie de estrategia para limitar, impugnar, descalificar esas formas de participación política. Por una parte tenemos el sistemático asesinato de los líderes sociales,
Yo creo que debería ser un principio ético de todos los funcionarios, y en eso nos incluye por supuesto a los miembros de la rama legislativa, pero en primer lugar a los miembros del Poder Ejecutivo, el tener en cuenta que en nuestra sociedad están ocurriendo semanalmente 4, 6, 7 asesinatos de líderes sociales. Y por lo tanto los funcionarios deberían tener especial cuidado en no formular afirmaciones genéricas, afirmaciones en las cuales se utilizan expresiones como siempre, como todas y cada una de las protestas, como todas y cada una de las situaciones, como lo acabamos de escuchar en boca ni más ni menos que del señor ministro de la Kensa. Entonces vemos que hay una especie de ataque multidimensional a esas expresiones de protesta y de participación política. Entonces está el asesinato de los líderes sociales, pero también comienzan a hacerse reparos a las consultas populares, que es otro debate que no vamos a hacer aquí hoy, pero que tiene que ver con el mismo fenómeno. Entonces ahora las consultas resultan inapropiadas, excesivamente amplias y flexibles, y hay que limitarlas, reglamentarlas, etcétera. O también expresiones que van como las que acabamos de escuchar, y este es un tercer fenómeno, en buscar reglamentar cada vez de una manera más rigurosa, menos flexible, menos democrática, la propia protesta social. No en Colombia, en el mundo estamos en una crisis de la democracia, pero las crisis de democracia y de la falta de credibilidad en la democracia no se resuelve, el ministro, recortando la democracia, sino con más democracia. Es decir, la democracia debe ser la preocupación esencial de su cartera y de todo en general el gobierno, y no vemos que eso esté presente en esas declaraciones que vamos a comentar más adelante con detalle. Sobre la primera quisiera decir lo siguiente, ministro, esto es importante. Usted dice en la primera declaración que la protesta social debe responder al sentir y al parecer de la mayoría de los colombianos, o de la totalidad de los colombianos. Bueno, eso no es democrático. Porque ¿quién determina qué es lo que quiere el pueblo colombiano? ¿Quién habla en nombre del pueblo colombiano? ¿Y por qué, digamos, en gracia de discusión, si hay un grupo de colombianos, por pequeño que sea, que disiente de lo que piensa la gran mayoría, su protesta no sería legítima? Bueno, es que ha habido épocas históricas en las cuales una minoría tiene la razón y la gran mayoría se equivoca. Y no voy a citar esas circunstancias históricas. Así que no es ni legítimo ni conducente decirle al país que las protestas se pueden hacer cuando responden supuestamente al parecer, al sentir, a la manera en cómo conciben y razonan la totalidad de los colombianos. No. Puede ser que haya un momento en el cual logremos un gran consenso nacional sobre determinados temas, pero mientras tanto, ministro, se debe respetar de una manera absolutamente escrupulosa el sentir, el parecer, las ideas, las formas que quieren adoptar en su organización y en su movilización, repito, siempre y cuando respondan a la Constitución y a la ley, grupos así sean minoritarios de colombianos. Porque lo que hoy es minoría puede ser que el día de mañana, como ocurre en democracia, se convierta en la mayoría. La protesta social es un derecho universal, no es un derecho que ostenten determinados ciudadanos o la totalidad de los ciudadanos como una masa informe, sino que corresponde a cada individuo en nuestra sociedad. Y eso hay que respetarlo como un principio de carácter democrático, repito, universal. Ahora, ¿en qué contexto se presentan estas declaraciones? En un momento en el cual se está produciendo un ascenso de la movilización social en todos y cada uno de los niveles y en cada uno de los rincones de la sociedad colombiana. El propio cuestionario, que fue resuelto de una manera bastante insatisfactoria, ministro, con todo el respeto se lo tengo que decir, aporta algún dato importante. Por ejemplo, dice que entre el año 2014 y 2018 se han producido 15.285 hechos de protesta social en Colombia. Y hay informes de la Universidad de los Andes, de organizaciones que siguen esto,
con una rigurosidad y con una aplicación muy seria, que hablan, por ejemplo, de más de 10.500 protestas organizadas entre el año 2002 y el año 2017, es decir, que asistimos a 2 manifestaciones diarias durante los últimos 15 años. Ahora, el porqué de esas movilizaciones podemos discutirlo, por supuesto, pero el hecho es que estamos ante una emergencia y un ascenso de esas protestas, y no solamente cuantitativo, lo digo con conocimiento de causa. Cada vez esas protestas son más cualificadas y con mayor capacidad de proposición. Los organismos, las organizaciones y alianzas, los grupos de personas que salen a la calle a protestar, no lo hacen de una manera anárquica y reactiva. Tienen propuestas, planes de vida, programas, soluciones que se le presentan al gobierno. No están en la calle por gusto, no sacrifican momentos de su vida laboral de manera caprichosa, no, sienten y experimentan la necesidad de salir a la calle, a la plaza pública, a expresar como último recurso que les queda la indignación y descontento que le producen determinadas políticas públicas de los gobiernos. Me llama la atención que en la misma respuesta del ministerio se dice que así como hay 15.285 hechos de protesta social en los últimos 4 años, hay solamente 1.760 hechos de disturbios. Es decir, yo quiero señalar que al mismo tiempo que la protesta crece, que la protesta se cualifica en sus posiciones, también se hace cada vez menos turbulenta y perturbadora. Es decir, la relación que hay entre esas 2 cifras, en la cual la segunda no alcanza ni el 10% de la primera, significa que los ciudadanos en nuestro país protestan cada vez de manera más pacífica y ordenada. Y eso lo reconoce hasta donde entiendo el propio Ministerio de Defensa. Ahora, ¿cuál es el problema? Aquí hay un círculo vicioso que es el siguiente, porque ya este libreto lo hemos visto durante años. Yo he asistido en mi calidad de congresista en múltiples oportunidades a este escenario. Sale la gente a protestar y entonces a determinado momento de la protesta se arma una mesa de interlocución, vienen los funcionarios del gobierno, se sienta la Defensoría del Pueblo, que siempre está muy atenta a prestar sus buenos oficios en esto, a veces hace presencia organismos internacionales, se arma una mesa, al cabo de un tiempo hay unos acuerdos y pasan los días, pasan los meses, pasan los años y no se cumplen los acuerdos. Yo un día fui a visitar allá en el Cauca a los compañeros del CRIC y me llevaban a un cuarto donde tenían unas estanterías llenas de unos acetas. Yo les dije, ¿esto qué es? No, los acuerdos que hemos suscrito con el gobierno, todos están allá archivados, no los he cumplido hasta ahora. Y entonces, ¿qué pasa? El siguiente momento de esto es que vuelve la gente a salir a la calle, porque los acuerdos no los cumplen los gobiernos. Yo espero que con esta administración, espero sinceramente que ese no sea el libreto que se repita. Ahora, su segunda declaración, ministro, es todavía más preocupante que la primera. Porque a pesar de que usted ha hecho un comunicado, lo ha hecho el ministerio, rectificando hasta cierto punto esa declaración, realmente lo que usted dice es supremamente alarmante. Porque sin ninguna clase de especificidad o de especificación, usted le endilga y acusa a los organizadores, a todos los organizadores en el país de protestas sociales, de estar siendo financiados por el narcotráfico. No solamente por las redes del narcotráfico local, usted lo dice muy claramente, sino por el narcotráfico internacional. Carteles de la droga internacionales están financiando protestas. Bueno, le hicimos la pregunta. Pregunta número 1.2 del cuestionario. ¿Cuáles protestas han sido financiadas? Discriminar la información indicando fecha, convocantes, medios de financiación utilizados por esos movimientos, organizaciones sociales que han sido financiadas por
este tipo de fenómenos ilegales? Bueno, la respuesta es totalmente vaga. La respuesta que se nos dice aquí es que en algunas protestas interviene el ELN y los grupos armados organizados y seguramente las disidencias de FARC. Bueno, eso es perfectamente posible. Pero no nos especifica ni se responde cuáles. Y mucho menos se nos habla de la financiación, porque en este cuestionario no hay una sola palabra sobre la financiación de las protestas, ministro. Y que el cuestionario fue aludido de una manera total. Aquí no hay absolutamente nada que demuestre que las organizaciones sociales o que quienes, como usted lo dice también en su declaración, obstruyen la carretera panamericana, estén siendo financiados por el narcotráfico. Entonces, si eso es así, ministro, si usted no tiene pruebas de una afirmación tan grave, eso es una calumnia. Según lo que dice el Código Penal, una calumnia es atribuirle a otra persona la comisión de un delito sin demostrarlo. ¿Cuál es el único caso que usted nos presenta aquí? Dice, se ha conocido por información pública, se pone ahí el link en el cual se puede buscar la información en el periódico El Tiempo, que las organizaciones criminales han promovido acciones que derivan en graves alteraciones de orden público, mencionando el caso de Tumaco, la protesta de cocaleros que hubo en el municipio de Tumaco. Nosotros practicamos una visita ya, ministro, conocimos cuál es la situación de viva voz, nos entrevistamos con los miembros de la fuerza pública, hablamos con los campesinos, con las comunidades afrodescendientes, y el ejemplo, digamos, no pudo ser peor escogido, porque allí lo que hubo, ministro, quiero recordarlo aquí, el 5 de octubre del año anterior, fue una verdadera masacre. Ahí murieron 6 personas y 50 resultaron heridas. Todavía, y esto no voy a lanzar ninguna acusación, está por esclarecerse las circunstancias, pero fíjese usted, tanto en ese hecho como en otros, aparece que se tiende un manto de dudas sobre quienes están protestando, se dice que están siendo financiados o que están siendo instrumentados por la guerrilla o por el narcotráfico. Y entonces una primera consecuencia, ministro, de esas afirmaciones es que el uso excesivo de la fuerza se promueve con declaraciones genéricas contra las manifestaciones que tienen debidas autorizaciones y que son legales. Y cuando un funcionario público, cualquiera, civil o militar, señala a un grupo diciendo esa gente va a salir a protestar, pero detrás de ellos hay otros que están armados. Pero si el ministro de Defensa sale y le dice al país que todas las protestas sociales en Colombia están siendo financiadas por el narcotráfico nacional e internacional, apague y vámonos. Es una afirmación de una gran irresponsabilidad, con todo el respeto se lo digo, ministro, es una afirmación que en primer lugar, repito, promueve o posibilita que algunos miembros de la fuerza pública crean que contra los manifestantes es posible emplear toda clase de métodos de fuerza para acabar con sus protestas. Y no voy a repetir aquí el debate sobre el Escuadrón Antidisturbios, el SMAT, con los miembros de la Policía Nacional hemos sostenido infinidad de debates en ese sentido. Nos sorprende mucho que en los 16 años que han transcurrido de historia del SMAT no se haya producido sino cerca de 18 decisiones de la Procuraduría sobre este tema tan álgido, en el cual hay evidencia de que al menos en 448 casos en la última década se han producido y reportado víctimas de agresiones, ejecuciones. No voy a abundar en ese espinoso asunto. Nosotros hemos solicitado que el SMAT se convierta en otro tipo de cuerpo, porque tal y como está concebido se ha convertido en un factor peligroso para los manifestantes. Y no quiero decir que no haya manifestantes que son violentos, también hay miembros de la fuerza pública lesionados, heridos, muertos en protestas sociales. Pero ese asunto hay que ver cómo se resuelve. Y no se resuelve en todo caso a partir de afirmaciones genéricas que estigmatizan a quienes participan en actos de protesta. Ahora,
¿por qué los miembros de la fuerza pública pueden llegar a pensar que los manifestantes son eventualmente potenciales blancos legítimos? Como fue el término que se nos trajo aquí a discusión cuando estábamos en medio del debate del nuevo Código Penal, del nuevo Código de Policía. Bueno, porque la idea es que la protesta social está ubicada más o menos como en el terreno del derecho humanitario y no del derecho de los derechos humanos. Es decir, pues prácticamente parte del conflicto armado. Y eso no se puede ver así. La protesta social es una cosa, el alzarse en armas y el utilizar la fuerza de manera ilegal es otra. Y si no hay ese principio de distinción claramente, ocurre lo que ha ocurrido en tantas protestas y en tantos hechos. No voy a entrar aquí a nombrarlos uno por uno, el tiempo es breve y más bien quiero referirme a una segunda consecuencia que es muy grave de sus afirmaciones, ministro. Es decir, yo ya lo decía al comienzo, ¿cómo es posible que en el momento en que están asesinando de manera sistemática, porque esa es la otra discusión que hemos tenido largamente y en muchas esferas con el gobierno o los gobiernos, que en medio de ese asesinato sistemático de líderes sociales aparezca una afirmación como la suya que los pone en un riesgo mayor, es decir, que eleva el nivel de riesgo de los líderes sociales? ¿Por qué? Porque los líderes sociales no son ninguna otra cosa que los principales promotores de esas protestas. Son las personas que lideran a comunidades que viven en los extramuros de nuestra sociedad colombiana, por decirlo de alguna manera. Son las personas que están en los territorios abandonados, en donde no hay educación, y fíjense usted, ministro, son los principales enemigos de los factores de ilegalidad. Muchas de estas personas han muerto porque decidieron ponerle la cara a los narcotraficantes y decirles: no queremos más cultivos de uso ilícito, queremos el camino de la sustitución de los cultivos. Mucha de esta gente ha muerto porque se le opone a los corruptos, porque no está dispuesta a transigir con que los dineros de una alcaldía se destinen para el beneficio de tal o cual cacique político, o porque han protestado por la violencia sexual en el caso de las mujeres que se ejerce lamentablemente de manera cotidiana en muchas partes de nuestro país. O sea que los líderes sociales son lo más antitético a los testaferros del narcotráfico. Es decir, si uno quiere buscar en Colombia quiénes se le oponen al narcotráfico en los territorios del país, allí están los líderes sociales. Y por eso, no por recibir los dineros del narcotráfico, es que están siendo asesinados. Y eso, digamos, no es mi argumento, es un argumento del propio gobierno. Lo he escuchado en múltiples contextos disímiles. Y voy a terminar ya con un par de afirmaciones en torno a este asunto. Entonces, ministro, yo lamento decir que sus declaraciones le hacen un grave daño a la democracia y que tienen un claro sesgo autoritario y yo diría totalitario. La protesta social no se requiere que responda a los intereses de todos los colombianos, ni tampoco es un fenómeno viciado de ilegitimidad por los dineros que se reciben o supuestamente se reciben de organizaciones criminales. Lo dijo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en algún informe, y están muchos informes que hemos leído de la Defensoría del Pueblo, doctor Noguera. No se puede darle el carácter de blancos ejemplarizantes a los líderes sociales de nuestro país. No puede ser que a los inmensos riesgos que corren por los factores de ilegalidad se sumen desde la legalidad y desde las instituciones del Estado colombiano afirmaciones que los ponen en un grave riesgo y que son calumniosas si no son aportadas pruebas que corroboren cada uno de los casos. Porque, ministro, no puede salir en un congreso tan importante como el que estuvo usted, rodeado de personas que son de los gremios, a decirle al país que los trabajadores, las amas de casa, los estudiantes, los docentes de las universidades, los campesinos, los indígenas que protestan porque viven en la miseria o porque no les gustan las reformas tributarias o porque saben que su salario se va a ir al piso con todas las medidas que se toman, son una especie de narcotraficantes o testaferros del narcotráfico. Sobre esa relación entre declaraciones públicas irresponsables y asesinato de líderes sociales hay pruebas por doquier.
Yo simplemente menciono el caso, por ejemplo, del movimiento Ríos Vivos, que se ha opuesto a esa mega obra que es el proyecto de Hidroituango. Si hubo alguien en este país que protestó primero por esa obra faraónica que está demostrando ser un inmenso elefante blanco, fueron las comunidades campesinas organizadas en el movimiento Ríos Vivos. E inmediatamente venían asesinatos, amenazas, descalificaciones, primero las descalificaciones y luego los asesinatos. Y no estoy diciendo que desde el Estado se promuevan asesinatos, lo que estoy diciendo es que las declaraciones irresponsables ponen en riesgo la vida de las personas que adelantan protestas sociales. O podríamos hablar de la comunidad de paz de San José de Apartadó, que se ha opuesto de manera ejemplar a todas las formas de violencia en medio del conflicto armado y que ha tenido que aportarle desde la década de los 70 283 muertos de su comunidad a la lucha por el ejercicio legítimo de la no violencia. Y es en medio de declaraciones en las cuales no bajan a esta comunidad de aliados o miembros de la guerrilla o de las guerrillas. Por último, ministro, dicho todo esto, yo le pediría el favor que usted nos aclare su posición. Es decir, que aquí la Comisión Segunda y el país tengamos claro cuál es la agenda frente a la protesta social. Porque no quisiéramos estar en este ejercicio permanentemente. Entonces, en la próxima oportunidad tener que citarlo de nuevo para que nos explique qué quiso usted decir en tal o cual evento público, sino que sepamos a qué atenernos. Es decir, como usted lo señaló en el comunicado, hay un irrestricto respeto. El Ministerio de Defensa garantiza a todos los ciudadanos ejerzan sus derechos constitucionales y uno de esos derechos fundamentales es el de manifestar. Bueno, eso está muy bien, pero ¿es esa la agenda realmente o es la agenda de las declaraciones? Entonces le pedimos claridad sobre eso y por favor que ojalá sean tenidas en cuenta las reiteradas recomendaciones que hemos hecho sobre eso. Queremos una ley estatutaria en la cual se garantice plenamente el derecho a la movilización, a la protesta, al disentimiento social, inscrito dentro de la Constitución y de la ley. Queremos que haya un respeto irrestricto a los líderes sociales. Queremos que se tomen medidas concretas, lo hemos pedido de una manera reiterada, frente a la protección de esos líderes. Muchas gracias, señor presidente. Espero haber cumplido el tiempo que usted me había destinado.